Hemos pasado del erotismo al porno suave y de ahí a una pornografía cada vez más dura, en donde los protagonistas empiezan a hacer no el acto de amor, sino la violencia, la tortura o incluso la muerte. Y como sociedad nos preguntamos, ¿es esto válido? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Sigue siendo una válvula de escape válida o más bien tenemos que empezar a buscar otras formas de tratar esta pornocultura? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Nayef Yella es uno de los pocos intelectuales y analistas mexicanos que le ha dedicado tiempo al estudio serio de la pornografía, tanto en nuestro país como en otros países. Y acaba de publicar Pornocultura, el espectro de la violencia sexualizada en los medios, que publica Ensayo Tusquets. Nayef Yella, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hemos visto el erotismo y por supuesto el erotismo con toda su connotación juguetona, lúdica, pero hemos llegado ya a la violencia como protagonista de la pornografía. Te dedicaste a estudiar esto. ¿Qué tan difícil es ver este nuevo mundo de la pornografía y cuál es tu opinión después de hacer este estudio? Sí, fíjate que yo ya había escrito sobre pornografía, llevo más de 20 años en este campo y siempre explorando este lado más lúdico, más, como tú dices, más inquietante, excitante, no sé, este mundo del sexo como algo del gozo. Sin embargo, en determinado momento con los medios, con internet, empiezan a abundar imágenes que ya muestran otras caras, es decir, imágenes que no es que sean completamente novedosas, imágenes de brutalidad y de violencia física que ya existían, que siempre han estado con nosotros, pero ahora están muy accesibles. Ahora no se necesita ningún protocolo para acceder a ellas, no se necesita pertenecer a ningún grupo, no se necesita ejercer ningún tipo de ritual, sino que simplemente con un clic del mouse uno puede tener acceso a eso. Eso es lo que me parece inquietante y preocupante hasta cierto punto. ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué te inquieta? ¿Es malo? ¿Es bueno? Tradicionalmente se nos ha dicho que la pornografía puede ser una válvula de escape, precisamente a actitudes violentas. ¿Así la ves ahora o ya no es eso? No, yo siempre lo sigo viendo así. Me preocupa en el sentido de que creo que va a crear nuevas formas de relacionarse con ella. De que muchos, por ejemplo, jóvenes que empiezan a ver este tipo de expresiones como un entretenimiento único, es decir, como la única forma de la sexualidad, quizá copien e imiten estos patrones y los lleven a sus prácticas. No me consta, no es algo que yo pueda garantizar. Yo abogaría siempre por evitar una actitud de pánico moral. Algunas de las imágenes que describes son brutales, son imágenes de películas, por ejemplo, de violación que claramente no están actuadas, ¿no es así? Exactamente. Es el tipo de cosas que me llegaron a perturbar. Es decir, durante mucho tiempo que yo escribía de la pornografía, siempre había el espectro del cine snuff. Es decir, que era el último nivel de la atrocidad, hacer una película pornográfica. El cine snuff, para quien no lo sabe, es una película en la que usualmente la protagonista, una mujer, es muerta, es sometida a la muerte durante el proceso de la propia película. Como parte de la excitación. O sea, esto ha sido como un mito que ha perseguido a la pornografía siempre. Las películas snuff que yo he visto claramente eran actuadas. Exactamente, pero todos son actuadas. Sin embargo, ahora hay ya representaciones de una brutalidad y de un amateurismo que las hace ver tan reales que ya no sabemos quién produce qué para qué. Y hay canales en internet y websites donde se pueden ver cosas absolutamente increíbles que uno no hay manera de confirmar que sean o no reales. Y creo yo que todas estas expresiones crean un nuevo espectro que debemos tener en cuenta cuando nos acercamos a este tipo de... Nayef, ¿es algo que debemos censurar como sociedad? No, yo creo que no. Yo creo que no, que la censura tiene una función, obviamente, pero la censura simplemente hace que las expresiones se fetichicen más, se vuelvan aún más deseables y las empuja a otros canales de distribución. Sin embargo, tampoco creo que deban estar en todos lados. Creo que deben estar controladas, de alguna manera limitadas. ¿Qué viene ahora? ¿Qué tanto ha cambiado, de hecho, con el Internet
pues la cultura del porno que conocíamos siempre y que era una especie de juego y que todos conocimos desde nuestras épocas de, por lo menos juveniles. Fíjate, todo cambió, todo cambió. Es decir, cuando aparece Internet se vuelve la utopía de los pornógrafos. Es decir, de repente aparece un medio sin censura, con un alcance planetario, con unos costos bajísimos de producción, de difusión, de venta, en fin. Parecía lo que nunca hubieran imaginado de tan perfecto para distribuir sus productos. Sin embargo, esta utopía pronto demostró ser exactamente lo contrario, porque empezó a proliferar la pornografía gratuita. Entonces el modelo económico de la pornografía se desquebrajó. Está ahorita viviendo un momento de fractura y de colapso. Es decir, la industria pornográfica, que hace algunos años ya había algunas empresas que cotizaban en Wall Street, ahorita está en una quiebra, está tratando de sobrevivir, de reinventarse todos los días, como siempre ha hecho la pornografía, tomando nuevos inventos tecnológicos y reconfigurándose para distribuirse de otras maneras, pero está en un momento de crisis definitivamente. ¿Qué te llevó a empezar esta investigación? Mira, originalmente la pornografía a mí me atraía por muchas cosas. Me parecía muy, muy importante porque era un territorio límite. Es decir, yo decía, bueno, ¿por qué las sociedades censuran? ¿Por qué ponemos un límite en lo que no debemos ver? ¿Y qué es lo que determina ese límite? ¿Y qué razón tiene esto? ¿Es justo? ¿Es necesario? ¿Es importante? A partir de ahí empecé a acercarme. También me parecía muy importante, por ejemplo, que la pornografía, a pesar de toda la carga misógina que podía tener, era el único género donde la mujer no era castigada por tener deseos sexuales. Era un espacio de libertad y de liberación. En fin, entonces me parecía muy importante además este discurso entre la pornografía y la censura, de que lo pornográfico no es tanto lo que se muestra, lo pornográfico es aquello que es censurado, es aquello que se sitúa fuera de los márgenes de lo que podemos representar. Entonces, todas esas condiciones me parecían interesantes y serias a tratar, y yo no veía que nadie lo estuviera haciendo. Ahora, este libro, pues trato de ver ese otro espectro, el espectro de la violencia, el espectro menos atractivo o el espectro más preocupante para algunos en el sentido que pueda cambiar a nuestra sociedad. Parece difícil de pensar, pero a principios y mediados del siglo XX fueron censuradas novelas como El amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence o como Lolita de Vladimir Nabokov, y ahora pues difícilmente tendrían un rating de adolescentes y adultos en una exhibición cinematográfica. Nos hemos ido acostumbrando a la pornografía. Definitivamente, nuestra tolerancia ha ido creciendo, nos hemos vuelto cada vez más tolerantes. Podemos verlo en las series televisivas, ¿no? Para mí ese es el Lo que hoy se muestra en termómetro. series televisivas hubiera sido impensable en una película en los años 50. Exactamente. Entonces ahora tenemos una mayor tolerancia, una mayor capacidad de ver cosas sin alarmarnos, de verlas como algo más natural y normal, lo cual yo creo que es interesante, pero yo pienso que esa frontera que existe entre lo permisible y lo no permisible, ese límite que delimita lo pornográfico o lo obsceno, ¿no? Es decir, obsceno como obscene, o sea, fuera de la escena, tiene que estar ahí. Por alguna razón estamos cableados de tal forma en que necesitamos un espacio de transgresión, necesitamos un espacio en que lo prohibido pueda tener cierta mística. O sea, si todo está permitido, nada está permitido. ¿Cómo pasamos de esta frontera pues, tan fácil de perder de vista que va entre el erotismo y la pornografía y ahora entre el hardcore y la pornografía abiertamente violenta? Pues creo que fue un paso, fue gradual, pero a la vez fue bastante rápido esta progresión. Creo que la necesidad de mayores estímulos fue llevando a los pornógrafos a ir empujando las posibilidades. O sea, a convertir el sexo en un espectáculo olímpico prácticamente, en un desafío a los sentidos, en un desafío a las posibilidades corporales, simplemente para mostrar cosas que no puede hacerse en la habitación y de tal manera convertirlo en algo muy atractivo, convertirlo en algo que se vuelva un espectáculo circense prácticamente. Entonces, en esta crescendo de necesidad de estímulos cada vez mayores, cada vez más extremos, pues fuimos reabsorbiendo a la violencia. Es decir, insisto, siempre ha estado ahí. Yo creo que entre la necesidad de los fetichismos, siempre ha habido un fetichismo que apela a la violencia, ya sea altamente ritualizada como en el sadomasoquismo o crudo y vulgar como en la violación. He visto grabados en la India de arte tántrico, grabados
en toda Asia de pues, escenas más que eróticas, yo diría escenas pornográficas. Y recientemente leía yo en un artículo de una revista estadounidense que para tratar de motivar a un panda para tener relaciones con una osita panda, le mostraron un video pornográfico de pandas y funcionó. Claro. También tiene su encanto, ¿no es así? No, el porno de los pandas es ahora un asunto muy serio y que nos hace ver cada vez más claramente que no es que descendamos de los monos, somos monos. Pero sí nos señala que hay algo que cuando vemos finalmente actos de relaciones amorosas entre otras personas, sí tenemos una motivación, un incentivo, pues que nos hace quizás también tratar de hacer lo mismo, ¿no? Claro, exacto, definitivamente. No es gratuito que la pornografía sea un género que ha estado con nosotros todo este tiempo. La diferencia que yo pondría entre aquellas representaciones artísticas, rituales, tradicionales del sexo, incluso extremadamente explícito, y la pornografía es simplemente cómo se distribuye. Es decir, la pornografía nace con los medios masivos, con la posibilidad de imprimir y de tener un acceso mucho mayor. La pornografía es eso, es más las imágenes que llegan a clases que antes no llegaban, mucho más que lo que realmente se muestra. Pero definitivamente eso que se muestra, esas imágenes lúdicas del sexo o provocadoras del sexo, son algo que nos ha acompañado porque definitivamente nuestro cerebro los desea como dulce. Nayef, en toda tu investigación, ¿no a veces echas de menos con nostalgia y con placer aquellas escenas del erotismo suave de los años 50 y de los años 60, en que había un erotismo y era un erotismo muy amoroso? Claro, no, yo me iría más allá. Yo recuerdo cuando de más joven llegaba a ver un catálogo de ropa interior y decía, wow, esto Sí, es claro. verdaderamente... Bueno, yo me acuerdo de Y Dios creó a la mujer de Roger Vadim por supuesto. con Brigitte Brigitte Bardot, y Bardot, hasta sí. la fecha la tengo grabada en la Claro. cabeza, y sin embargo no me acuerdo de ninguna de las películas pornográficas que pude haber visto en los últimos años. Exactamente, no, definitivamente tenemos, creo que también un poco esta búsqueda continua de la pornografía siempre también es una búsqueda nostálgica, una búsqueda de volver a reencontrar ese momento mágico que tuvimos en algún momento al descubrir algo que era totalmente inesperado y fantástico. Nayef Yella, autor de Pornocultura, yo quiero agradecerte esta conversación. Yo te agradezco a ti, muchísimas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.